presentada por el Grupo Municipal Popular para llevar a cabo las acciones necesarias para la conservación y mejora de la Iglesia de San Salvador. ¿Quién va a intervenir? Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. Conocedores de que nuestro patrimonio cultural constituye el relato de nuestra historia, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que juntos podemos alcanzar, su protección, conservación, estudio y difusión constituye uno de los deberes esenciales por parte de las administraciones públicas. En nuestro municipio tenemos la inmensa suerte de contar con la Iglesia Parroquial de San Salvador. Es un edificio de tipología madrileña cuya reconstrucción comienza en plena época de los Reyes Católicos, en el primer cuarto del siglo XVI, tal vez incluso a finales del siglo anterior. Según los archivos históricos, tiene su origen en un templo del siglo XV sobre el que a partir de 1662 comenzó a construirse la que es su estructura actual, siguiendo la tipología común madrileña de la época, con una traza de templo de cruz latina que consta de 3 naves, con la central separada de las laterales por pilastras sobre las que voltean arcos de medio punto. La nave central se cubre con una bóveda tabicada. De la estructura original únicamente permanece en pie la parte correspondiente al ábside. El proceso constructivo del templo, que en lo que se refiere a su morfología fundamental puede situarse entre 1500 y 1720, está muy bien documentado, gracias a un riquísimo archivo parroquial que conserva documentación desde el siglo XVI al XXI. El templo queda configurado como un gran conjunto barroco en torno al primer cuarto del siglo XVIII, que es cuando se realizan los retablos más modernos que el templo conserva. El artista más importante que contribuye a la unidad que observamos en su interior, vinculando arquitectura, decoración, escultura y pintura, es el madrileño José Benito Churriguera, que nos ha dejado aquí uno de los retablos más espléndidos de todo el barroco español, el que contemplamos en el altar mayor y que vio la luz entre 1701 y 1707. En el centro de la composición podemos admirar el lienzo costeado por el marqués de Leganés, en el que el artista veneciano Francisco Leonardoni plasmó el misterio de la transfiguración. Las otras 2 obras, realizadas por Churriguera en Leganés hacia 1720, son los 2 retablos laterales del crucero, en los cuales advierte la progresiva e imparable evolución artística e imaginación de uno de los mejores escultores del barroco madrileño y del barroco universal. A los pies de la nave central se levanta el coro, donde se encuentra un notable órgano, obra de José Verdalonga. La obra de José de Churriguera es también considerada por el cronista oficial de la villa, Juan Antonio Resal, como uno de los monumentos históricos artísticos más importantes de nuestra ciudad. El retablo mayor de José Benito de Churriguera, ubicado en la iglesia parroquial de San Salvador de Leganés, es uno de los monumentos históricos artísticos patrimoniales más importantes de nuestra ciudad, dice textualmente. Siendo alcalde de Leganés, Ramón Espinar Gallego, este retablo fue restaurado íntegramente y limpiado de polvo e impurezas en 1981 por el Instituto de Conservación y de Restauración de Obras de Arte de la Diputación de Madrid. A día de hoy nos encontramos que han surgido numerosas grietas en la iglesia que deben ser reparadas. De no actuarse sobre la misma, podrían llevar el derrumbe del templo con la consiguiente pérdida de patrimonio artístico para nuestra ciudad. No podemos dejar de cuidar y proteger este patrimonio artístico y, por ende, el lugar donde se encuentra ubicado, pues sería de gran irresponsabilidad por parte de todos los responsables políticos y poderes públicos de la ciudad. Y por ello proponemos al Pleno las siguientes medidas. Primero, que se tomen las medidas necesarias por parte del Ayuntamiento para evitar el mayor deterioro del retablo de José Churriguera, por ser un patrimonio que pertenece a todos los leganenses. Segundo, que se preste por parte del Ayuntamiento la ayuda necesaria, ya sea económica o de cualquier otra índole, para la conservación, rehabilitación y mejora de la iglesia de San Salvador, por ser donde se alberga el mencionado retablo y, por ende, debe cumplir con los requisitos mínimos necesarios de conservación para su cuidado. Y tercero, que se traslade esta moción a la Comunidad de Madrid para que colabore también en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. Dice el PP que constituye un deber esencial de las administraciones la conservación de nuestro patrimonio cultural en esta moción. Sin embargo, no se preocuparon igual cuando podían hacer algo al respecto. Durante su legislatura, por ejemplo, por los restos del poblado de Polvoranca o por la fachada de edificios antiguos que hemos perdido, o en su día por la pérdida de los restos de la finca de La Mora, por poner algún ejemplo. Buena parte de la parte expositiva está copiada de la web de la parroquia y del cronista de la villa, prácticamente entera. Es igual que la que ya trajo el Partido Popular en octubre de 2014 a este pleno, moción que fue aprobada con sus votos, los del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida votaron en contra y el DEX se abstuvo, y que, sin embargo, luego ustedes, estando en el Gobierno, nos llevaron a cabo parte de la moción como si podían haber hecho si hubieran tenido voluntad. En la parte de acuerdos ya no plantean esta vez, como sí hacían
en 2014 abrir una suscripción popular como vía de financiación. Es algo que pues, me ha resultado bastante curioso. Plantean que el Ayuntamiento tome medidas para evitar el deterioro del retablo, pero sin cuantificar, que se preste la ayuda necesaria económica o de cualquier otra índole. En rueda de prensa el pasado mes de febrero sí explicitaban cifras aproximadas, pero no las han puesto en la moción, para la rehabilitación del edificio por ser un lugar donde se alberga el mencionado retablo. Algo que también me llama mucho la atención, no por el valor histórico y artístico del propio edificio, sino porque es el lugar donde se alberga el retablo, algo que es peculiar. El retablo de Churriguera del altar mayor lo financiaron en su día los vecinos y vecinas de la villa por medio de impuestos a la carne y el vino. Según el PP, por ello el Ayuntamiento debe financiar ahora parte de las obras de la Iglesia, o al menos eso se desprende de su argumentación. Plantean que se traslade a la Comunidad de Madrid para que colabore. El tono es menos exigente aún que cuando estaban ustedes en el Gobierno, en su moción de 2014, que, insisto, no llevaron a cabo. La presidenta regional ya le manifestó al párroco, y así me lo ha trasladado, que ya colaboran todos los años con la diócesis. El señor Recuenco y otras personas de su partido estaban delante. Por las propias palabras del señor Recuenco en la rueda de prensa de febrero, parece que no tienen ninguna intención de exigirle a la presidenta regional, que es también de su partido, sino que decía que como portavoz lo que planteaba, y así lo ha manifestado, es que parte de lo que recibe la diócesis vaya a la Iglesia del Salvador. Recibe al menos cada año la diócesis $500.000 de euros de la Comunidad para conservación de patrimonio. Y lo que vienen a decir ustedes al obispado es que dé más de ese dinero a la parroquia. No hablan de pedirle al obispado que de otros fondos que también recibe, y buena parte de ellos públicos, de más para esta causa que defienden, sino que salgan de ese fondo en detrimento de otras que también tienen importantes, también son históricas, que deberían ser consideradas, según su punto de vista, patrimonio de todas y de todos, y que tienen importantes problemas estructurales como la de Pinto. Nosotras somos partidarias de que se cumpla con la confesionalidad de las instituciones, la separación Iglesia-Estado, y se derogue el concordato y los acuerdos con la Santa Sede. Creemos que cada credo o confesión debe autofinanciarse. Lo creemos y lo planteamos, como también lo plantean las cristianas y cristianos de base de Madrid, que llevan años reclamando la autofinanciación de la Iglesia y la renuncia a los privilegios como una propia obligación de la Iglesia católica. Por otra parte, citando también las palabras del señor Recuenco en aquella rueda de prensa, decía que desde el PP entendemos que la política es la política como una responsabilidad y con una certeza y con datos objetivos. No es ciencia ficción, ni titulares, ni nada por el estilo. Pues le pediría que se apliquen el cuento a la hora de plantear la moción, en la que no hay ninguna cuantificación. Todavía no se había presentado el proyecto ni datos objetivos, que se han presentado esta semana. Ustedes dirán que es una posición política y nada más, pero bueno, nosotros insistir en que lo que deberían haber hecho cuando tuvieron la oportunidad era poner en marcha la suscripción popular en 2014, cuando gobernaban, y, por ejemplo, también podrían animar a familias pudientes católicas a aportar, como antaño hacían, para esta obra. Mi sensación es que quieren ustedes quedar bien tanto con las y los feligreses, con los párrocos, con su electorado, con la Comunidad de Madrid, porque está su partido en el Gobierno y tampoco le quieren exigir mucho, y que salga del erario público buena parte de la financiación para un edificio que no es público, que es propiedad privada de la Iglesia. Nosotras, como decía, somos partidarias de que si es patrimonio de la Iglesia, sea la Iglesia quien lo financie, que abran esa suscripción popular y que busquen aportaciones privadas. El hecho de que la Iglesia figure en el registro civil como propietaria de un inmueble con valor histórico o cultural supone que puede vender, alquilar o hipotecar dicho bien. Sin embargo, también significa que la Iglesia adquiere la obligación de financiar su conservación, al igual que ocurre con cualquier otro u otra titular de un bien con valor histórico o cultural. O, en otro caso, el Estado podría y debería expropiar dicho bien, tal y como ordena la propia Ley de Patrimonio Histórico. Para terminar, anunciar nuestro voto en contra. A mí particularmente me dolería que hubiera mayor desperfecto en la Iglesia, porque sí considero que es un patrimonio histórico artístico, pero no puedo compartir que desde los fondos públicos salgan la financiación de la obra. Y termino con una cita bíblica: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Evangelio de Mateo 22-21. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano.
Muchas gracias, señor presidente. Una intervención para anunciar el voto negativo a la moción desde nuestro grupo municipal. Nosotros siempre hemos defendido la laicidad de las administraciones públicas, la defensa de la laicidad del Estado y también, en consecuencia, hay que llevarlo a cada una de las administraciones públicas, la regional y, por supuesto, las entidades locales también. En todo caso, sí que me gustaría también aprovechar mi intervención para separar, en este caso concreto, de lo que nos plantea el Partido Popular, porque hay que reconocer que en este caso no estamos ante una iniciativa en la cual se nos propone premiar a un santo o una virgen, o es verdad que tampoco se nos propone transferir dinero a un colectivo religioso. Es verdad, y somos conscientes, y hay que decirlo, que en este caso estamos hablando de la conservación, la rehabilitación y la mejora de lo que es, sin duda, una obra de arte. Sin duda, eso hay que reconocerlo. La Iglesia del Salvador, que, como bien decía el proponente, pues es un monumento de gran valor artístico, creo que es el de más valor artístico. Hay gente que considera también el edificio Neumodéjar del actual Instituto Psiquiátrico, también lo es, tiene mucho valor, por supuesto, está del siglo XIX, pero en todo caso sí que consideramos que esta iglesia es el que más valor arquitectónico tiene de la ciudad. Por lo tanto, sí que nos gustaría aprovechar la intervención para separar de otras iniciativas que plantea el Partido Popular en referencia a asuntos religiosos. Nosotros, en primer lugar, señor Recuenco, en la iniciativa no sabemos qué cantidad de dinero va a poner para este proyecto la diócesis de Getafe, que creo que es la que le corresponde a esta iglesia, o la conferencia episcopal o otro organismo religioso, no lo sé, cuál tendría que ser el que en este caso aporte dinero para la rehabilitación. En todo caso, no queda claro o no dice nada en su moción o en su intervención. Y, en segundo lugar, y para terminar, señor Recuenco, evidentemente hay que ser conscientes y realistas. Estamos en un momento donde ya nos gustaría tener otro presupuesto municipal. Estamos debatiendo muchas modificaciones presupuestarias y antes de acometer esta reforma, evidentemente, hay otras prioridades, al menos para nuestro grupo municipal, que acometer en Leganés. Gracias. Muchas gracias, señor Egea. Sí, gracias de nuevo. Bien, desde Ciudadanos consideramos necesario la conservación del patrimonio municipal. Pero es cierto que desconocemos cuál es el grado de implicación de las otras administraciones, al tratarse de un edificio perteneciente al patrimonio nacional. Por otro lado, se desconoce al día de hoy la participación real del obispado. Es porque necesitamos tener una aclaración concreta de participación global de diferentes administraciones. Vuelvo a repetir que necesitamos tener una aclaración completa de la participación global del resto de administraciones. Gracias. Gracias, señor Muñoz. Buenos días a todas y a todos. Yo lo primero que hago es leer la moción del Partido Popular y me siento un poco engañado en esa moción, porque aquí se habla constantemente de que es patrimonio de Leganés y nosotros hemos estado consultando el censo de patrimonio de Leganés y no consta que ni la iglesia ni el retablo de Churriguera sean patrimonio municipal y de los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés. A nosotros nos parece que es patrimonio de la Iglesia. Entonces, hay que distinguir estas dos cosas. Si no estoy en lo cierto y es patrimonio de la ciudad de Leganés, pues que se me advierta por parte del Partido Popular. Pero, de entrada, considero que hay este error en el primer párrafo y en la esencia de su moción. Por otro lado, reconocemos la valía tanto del edificio como del retablo de José Churriguera, su valor artístico, cultural e histórico. No tenemos ninguna duda de que es un bien que hay que conservar. Y como han dicho otros compañeros o compañeras que me han precedido en la palabra, sabemos que patrimonio, que también es dinero público, el de patrimonio, lo digo por determinadas intervenciones, que patrimonio financia la rehabilitación y el mantenimiento de determinados edificios que considera de interés. Supongo que este también. También nos extraña cuando en la moción se hace un relato de por qué está esta iglesia en pie y por qué sigue conservándose el retablo de Churriguera. Nos sorprende que los concejales y las concejalas del Partido Popular que han estado aquí en todos los debates no reconozcan la labor del primer alcalde democrático de esta ciudad, el señor Perucho.
que este ayuntamiento ha homenajeado y que ya explicamos en aquella ocasión su importante papel a la hora de conservar este retablo. Nos gustaría que la extrema derecha que representa el Partido Popular reconociera al primer alcalde republicano su labor a la hora de mantener el patrimonio histórico y cultural de la Iglesia. Nos gustaría que se hiciera un reconocimiento explícito. También tenemos que decir que somos conscientes de que las obras son necesarias, porque hemos estado reunidos con el párroco de la Iglesia y con el arcipreste y hemos podido conversar y aclararnos las posiciones. Nosotros hemos sido absolutamente sinceros con ellos. Ahora diré lo que les contamos. A nosotros lo que nos sorprende es que se nos dijo que esto ya estaba acordado con el alcalde. Es decir, volvemos a otra maniobra de distracción donde Partido Socialista y Partido Popular lo tienen pactado de antemano y permiten que el Partido Popular se apunte un tanto desde la extrema derecha, desde, bueno, pues a sus fieles. Pero que sepáis que esto está pactado ya entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No sé qué harán el resto de los grupos, pero que sepáis que somos comparsas en este debate porque ya está cerrado su acuerdo. Nosotros y nosotras lo que planteamos es que nuestra ciudad tiene otras prioridades y otras necesidades. Y no estamos encabezando un discurso anticlerical, todo lo contrario. Por ejemplo, sabemos que Cáritas realiza una importante función en esta ciudad, en la que bueno, pues tiene un acuerdo con servicios sociales y Cáritas apoya en casos urgentes y adelanta el dinero para solucionar problemas que a veces la Administración no podría solucionar. A nosotros nos gustaría que fuera la Administración, pero mientras eso no pase y no tiene pinta de que vaya a pasar, lo que proponemos es que el dinero que se vayan a gastar en rehabilitar este templo se lo demos a Cáritas para que ayude a las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Por ejemplo, digo, a nosotros nos parece una buena manera de invertir el dinero, mucho mejor que esta que están planteando. O damos otra alternativa, que la ciudad de Leganés se haga cargo de la rehabilitación y que la Iglesia ceda estos edificios y el retablo para que el Ayuntamiento de Leganés se comprometa a conservarlos en perfecto estado y que también lleguemos a acuerdos para que los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés puedan utilizar y puedan visitar, sin necesidad de pedir permiso a una institución religiosa, esto que consideramos que debería ser patrimonio cultural de la ciudad de Leganés y que no lo es patrimonio cultural de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, salvo que el Partido Popular hable con el Partido Socialista, si quieren hacemos un receso para que se pongan de acuerdo, y ellos avalen la posición de que este dinero vaya a Cáritas para la importante labor que está haciendo nuestro pueblo, o que este dinero, si se utiliza para rehabilitar este templo, signifique que el Ayuntamiento va a poseer estos bienes, que desde nuestro punto de vista sería muy interesante que esta segunda opción también se pudiese contemplar. En cualquier caso, espero la argumentación del resto de los grupos políticos, a sabiendas de que sé que hay un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para llevar esto al término que el Partido Popular ha manifestado. Gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias, alcalde. Bien, esta iniciativa del Partido Popular suscita varios debates en uno, pero el principal, y vamos a ser claros de esta moción, está destinada a contentar a la parroquia, a su parroquia, nunca mejor dicho, o sea, la parroquia de los feligreses, de votantes del Partido Popular que tienen determinadas sensibilidades religiosas, que no es patrimonio de los votantes del Partido Popular, también que quede claro. Pero es un debate complejo, global y que merece dividirlo en diferentes aspectos. Nadie puede dudar de que la Iglesia del Salvador es seguramente el monumento más emblemático de nuestra ciudad y que alberga pues, una gran riqueza tanto histórica, arquitectónica, cultural de nuestro municipio y que de alguna manera u otra el Ayuntamiento se tiene que sentir corresponsable de que ese patrimonio, no sé de quién es el dueño, pero ese patrimonio, a fin de cuentas de todos, también sea protegido por la institución. Y en este mismo pleno, se han aprobado por todos los grupos, creo que unánimemente, por ejemplo, el que se arregle la ermita de Polvoranca.
y es un edificio también religioso con connotaciones religiosas. Y en este mismo pleno se han aprobado, encima en gobiernos socialistas, el arreglo de la ermita de San Cristóbal, con dinero público. Y entonces estaba de alcalde, si no recuerdo mal, el señor Gómez Montoya. Quiero decir que el debate ideológico, religioso, al final, yo creo que no es el adecuado para analizar esto. Si la pregunta es, ¿ULEG está a favor de que el Ayuntamiento colabora, contribuya a arreglar la Iglesia del Salvador y ese edificio tan emblemático, histórico que representa? Sí, la respuesta sería sí. Tan sí como la ermita de Polo Branca, tan sí como que se instalen ascensores o se ayude a la instalación de ascensores en los edificios más antiguos de nuestra ciudad, tan sí como que se arregle los colegios o tan sí como que se arregle las infraestructuras deportivas de nuestra ciudad. Y por eso al párroco, a Jaime, hemos tenido una reunión y varios grupos, me consta, algunas individualmente y otras en conjunto, para ver esta cuestión. Le hemos trasladado que, desde un punto de vista político, estamos a favor de que el Ayuntamiento pueda contribuir o colaborar en esta causa, pero que si ese debate se traía a un pleno para que hubiera una aprobación presupuestaria, nosotros no vamos a poder votar a favor de esa modificación presupuestaria por diferentes motivos. Lo máximo que podríamos conceder sería una abstención. Como bien saben, hay una situación de presupuestos del 2014 aprobados a puerta cerrada, declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia, y desde hace 51 días el alcalde y el Gobierno socialista tienen en su mesa los 6 votos de Unión por Leganés para sacar un presupuesto nuevo. En ese presupuesto, en el que hubiera un debate de todo el mundo, hablaríamos de las prioridades de esta ciudad. Y la prioridad de esta ciudad no creo que sea ahora mismo arreglar la iglesia del San Salvador. ¿Que es necesario? Seguro que sí, pero la prioridad creo que no. Pero en cualquier caso será una cuestión que debemos debatir y estudiar entre todos. Ha sido esta mañana cuando muy amablemente nos han acercado el proyecto, que más o menos sería el necesario para poder acondicionar este monumento histórico, esta iglesia, y está valorado en torno a 1.800.000 euros, 1,8 millones. De los cuales ni esta moción ni nadie nos dice qué parte le va a corresponder al Ayuntamiento, qué parte le corresponde a la Comunidad de Madrid y qué parte le va a corresponder a la propia Iglesia, que debe ser la primera interesada, la propia diócesis. Parece ser que aquí el primero que tiene que soltar el dinero es el Ayuntamiento, a ciegas, sin ver el compromiso de los demás. Luego viene aquí la señora Cifuentes, se hace fotos con el párroco, se hace la foto en la iglesia, pero en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 hay 0 euros. 0 euros para arreglar la iglesia de San Salvador. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que el Ayuntamiento de Leganés va a ser el que aporte todo? ¿O sea el que dé el primer paso mientras los demás no hacen nada? Yo creo que eso no sería serio. Y desde el punto de vista político, desde Unión por Leganés reclamamos transparencia en el reparto de responsabilidades y claridad al respecto. Y choca mucho, y ya lo han recordado otros compañeros, como con gobierno del Partido Popular, que no fue hace 1000 años, sino que fue la pasada legislatura, el Partido Popular no encaminara ninguna acción para rehabilitar la iglesia de San Salvador. Y que en el 2014, que salió adelante esa moción, entre otras cosas porque también Unión por Leganés se abstuvo y por eso salió adelante esa moción, el Partido Popular no llevara a cabo ninguna acción. Lo estamos viendo en toda la legislatura esta presente. El Partido Popular trae mociones sobre los barrios, sobre esos barrios que durante 4 años no hizo nada. Y ahora quiere hacerlo todo sobre el papel y echando responsabilidades a otro de que se haga. Aquí, señores del Partido Popular, mi pregunta es, ¿qué va a aportar la Comunidad de Madrid? Porque ustedes son bastante suaves, por no decir diplomáticos, o otra palabra, con la Comunidad de Madrid. Simplemente dicen en su moción, y leo textualmente, que se traslade esta moción a la Comunidad de Madrid para que colabore también al mantenimiento de nuestro patrimonio. No, hombre, no. La Comunidad de Madrid debería ser el principal impulsor, junto con la propia diócesis, de llevar a cabo esta actuación, porque es la administración más grande y la que tiene más recursos. No puede ser la del Ayuntamiento de Leganés, que es la administración más pequeña y con menos recursos, y que tiene otras muchas necesidades, las que se tenga que, podemos decir, responsabilizar de arreglar la iglesia de San Salvador. Por lo tanto, desde un punto de vista político, Unión por Leganés está a favor, como de tantas otras cosas que pueden ser buenas para la ciudad, de que el Ayuntamiento colabore en este arreglo de la iglesia, pero no ni con carácter protagonista y menos sin saber cuál va a ser la parte que le va a corresponder al Ayuntamiento, que entiendo que debería ser la más pequeña de la tarta, no la más grande precisamente. Votaremos a favor de esta
de esta moción, pero ya adelantamos, como así le hemos dicho también al señor el párroco, que si esto se llevara a una modificación presupuestaria a pleno y se tuviera que destinar una cantidad concreta de dinero a este fin, nuestro voto no podría ser favorable con la actual situación y contexto político y económico que vive la ciudad. Nada más, gracias. Gracias, señor Martín de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. Es muy obvio lo que estamos diciendo. El edificio, la iglesia de la iglesia parroquia El Salvador, es un edificio histórico desde su nacimiento. Y no solamente es un edificio histórico, cultural, artístico, sino que también es religioso. Esto es así de obvio. No conviene mezclar las cosas, porque aquí no estamos hablando de un edificio meramente religioso, en mi opinión. Estamos hablando de un edificio que es específicamente histórico, artístico y cultural. Os puedo avanzar que hace muy poquito una alumna de Bellas Artes ha hecho una tesis doctoral sobre las obras que se encuentran depositadas en la parroquia. De eso estamos hablando. Al menos mi grupo entiende que ahí se debe centrar el debate, en el edificio artístico, cultural y, desde luego, histórico. Esto es innegable. Y no se da, este edificio no está ubicado en ninguna zona, en ninguna ciudad que no sea Leganés. Y como tal lo han sentido así los vecinos, hasta el punto de que es cierto que ya se ha dicho que el retablo de Churriguera se hizo por suscripción popular, pero no solamente el retablo, también las obras de mantenimiento, de ampliación, porque así no nació la parroquia, se fueron añadiendo las galerías. Esto fue también casi todo por suscripción popular. Es decir, siempre ha estado muy identificada la parroquia del Salvador con la propia ciudad de Leganés, siempre. Y además, siempre se ha sentido en nuestra ciudad, históricamente, como un patrimonio de todos los leganenses. Siempre ha sido el orgullo vecinal, siempre. También ya se ha dicho que en la época tan nefasta en nuestra historia como país, es verdad, nuestro compañero secretario general del PSOE del momento se puso al frente para defender el patrimonio de la parroquia, el patrimonio artístico-cultural de la parroquia. Seguramente él no pensaría nada en la religión, pero sí estaba pensando en el patrimonio histórico que pertenece a todos los leganenses. Por lo tanto, creemos que es nuestra obligación como vecinos defender nuestro patrimonio. Es el edificio emblemático de nuestra ciudad. Que uno lo puede entender desde el ámbito religioso, que lo entienda, pero otros lo podemos entender tan legítimamente como ellos, como un sitio donde cultural y artísticamente se hacen manifestaciones, porque allí estamos haciendo muchísimas representaciones culturales. Me parece que no es nuevo lo que estoy diciendo. No tengo que repetir ningún ejemplo, porque todos hemos asistido en alguna ocasión a alguna representación de cualquier índole cultural en nuestra parroquia. Históricamente ha sido así. Siempre se ha defendido así. Y creo que tenemos la responsabilidad, todos los que estamos aquí, de seguir esa tradición, porque estamos defendiendo nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. No es verdad, como también hemos oído aquí, que haya un pacto con nadie. No, es sentido común, sentido común. Nos sentimos pepineros y, como tal, debemos defender lo nuestro. Lo nuestro. No se puede hacer una exposición tan simplista de que aquí están todos y aquí todas. No. Hay una mezcla de todo. Y a la parroquia hemos asistido los que creemos más o menos, los que creen más y los que no creen. No ha habido ningún impedimento que yo sepa por parte de ningún colectivo. Y todos hemos disfrutado de esa excelente obra artística, la más conocida, Churriguera, pero hay otros escritores consagradísimos. Algunos que, por supuesto, en la moción no aparecen, señor Recuenco, pero que los hay, como usted bien sabe. Obras maestras. No negamos, desde el Grupo Municipal Socialista, no negamos que haya necesidades en nuestra ciudad ni prioridades. Claro que sí, y somos los primeros en establecerlas. Pero, evidentemente,
evidentemente, cuando toque reparar una cosa, sean necesidades o sean prioridades, habrá que atenderlas. Pero cuando haya que atender esta situación que empieza a ser cada vez más urgente, habrá que salir también a intentar defenderla, como es la reparación de la parroquia. ¿Que hay otras necesidades? Evidentemente que sí, pero esto no excluye que tengamos que anular otras. Entendemos que también es una necesidad para este equipo de gobierno y para esta corporación actuar responsablemente y colaborar en lo que podamos. Ojo, que no estamos diciendo, porque tampoco nosotros lo podemos asumir, tomar ese protagonismo o ser los máximos responsables para la reparación, porque tampoco nuestra ciudad lo puede permitir. Pero evidentemente, cuando se hable de dinero, se hable de proyectos y se hable de presupuestos, algo tendremos que decir. Pero yo creo que inicialmente esta moción es una petición de principios y, como tal petición de principios, desde luego va a contar con el apoyo favorable de este Grupo Municipal Socialista. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Recuenco. Iniciamos la segunda intervención. Gracias. Pues por ir por partes. Bueno, pues la verdad es que se nos ha reprochado que si queremos quedar bien con nuestros mayores, que si estamos presentando esta iniciativa para presentarlo ante nuestra parroquia, pues no. Sinceramente la hemos presentado como una iniciativa que evidentemente consideramos que hay que proteger el patrimonio de nuestra ciudad. Y es el patrimonio histórico, señor Muñoz, que hay que diferenciar mucho de lo que es el patrimonio municipal. Lógicamente, por eso no se encuentra en el inventario del ayuntamiento. Y ese patrimonio histórico y artístico, pues evidentemente usted tiene una responsabilidad con ello. Porque fíjese, tuvimos una reunión, dice usted que había un acuerdo del PSOE y del PP. Tuvimos una reunión en la que asistimos, si no me equivoco, Ciudadanos, estuvo ULEC, estuvo Jorge, estuvo el señor alcalde también en esa reunión y estuvo también desde el Partido Popular, estuve yo en esa reunión. Y evidentemente nos mostraron pues las inquietudes que había, esas dudas que tenían en cuanto a que lógicamente estaban esas grietas y que estaba poniendo en peligro que de aquí a 5, 10 años la iglesia se podía caer y se podía derribar. Y eso nos lo dijeron absolutamente a todos. Y todos le preguntamos que de qué importe estábamos hablando y estaban con el proyecto, que ayer nos lo trajeron. Y fíjese por dónde también nos comentaron en esa reunión que incluso se habían visto ya con la señora Cruz y el único que faltaba por verse era con usted. Y fui yo, porque yo entendía que usted iba a tener la capacidad suficiente. Luego me lamento, ¿no?, de haberlo dicho, pero la verdad es que yo pensé que tenía usted la capacidad suficiente de entender este problema ante el que se enfrenta la parroquia, o en este caso el edificio histórico de nuestra ciudad, y que por tanto iba a ser consecuente y que iba a votar a favor. Que en este caso no estamos hablando de dinero, porque ahora nos hablamos concretamente de partida presupuestaria ni económica, porque cuando se presentó esta moción no teníamos conocimiento, al igual que en aquellos momentos tampoco lo tenía conocimiento la parroquia, de cuánto podía suponer el arreglo, porque eso viene a posteriori. Pero que sí desde el Partido Popular queríamos saber qué compromiso de verdad había, porque una cosa es lo que se dice en esas reuniones y otra cosa es lo que luego realmente sucede en este salón de plenos. Y lógicamente, señor Muñoz, si usted considera y le hago cambiar el voto, el sentido del voto, y se quita el complejo de por ser más de izquierda y defiende de verdad como grupo político de esta ciudad el patrimonio histórico de la ciudad, y usted considera que la moción conozca aquel hecho que hizo el señor Perucho, pues nosotros lo recogemos sin ningún problema, pero adquiere usted el compromiso de votar a favor y sin ningún tipo de problema. A mí lo que me preocupa no es quién protege más o quién protege menos, no, sino que eso se arregle. Señora Cruz, cuando nosotros estuvimos en gobierno, pues lógicamente no pudimos acometer todos los arreglos que eran necesarios y tampoco estaba la situación o nos habían trasladado, por lo menos aquí al que habla, esta situación tan peligrosa con la que estaba la parroquia del Salvador, y eso es una realidad. Si bien es verdad que contribuimos en algún tipo de inversiones, como por ejemplo fue en el arreglo del pórtico de la puerta de San Nicosio. Al final es patrimonio de nuestra ciudad, artístico,
como la ermita que han dicho anteriormente de San Cristóbal, y creo que tenemos que estar fuera de la ideología y proteger nuestro patrimonio. Y de hecho esta moción, si ustedes la leen, y así lo ha entendido el señor Bejarano, es un planteamiento, una moción de proteger nuestro patrimonio. En ningún momento estamos hablando en cuanto a ideología, catolicismo o religión. Y así debe ser. De hecho, en otro tipo de iglesias que seguro no tienen ese valor arquitectónico, pues lógicamente no estamos hablando de este tipo de inversiones. Ya es la propia diócesis la que cubre con esos costos que supone la reparación o el mantenimiento de los edificios. Porque no se nos olvide, dice, la diócesis al final viene a destinar, junto con el convenio que tiene firmado la Comunidad de Madrid, 4 millones de euros, me parece que fue la última pasada, para el mantenimiento de todos los edificios religiosos. Y sí que es verdad que no se hablaba de dinero, ya concluyo, porque no lo sabíamos hasta ayer. Ayer nos dieron la cifra. Sí es verdad que nos estimaron en esa reunión que estaría en torno al 1,5 millones de euros los arreglos que podía suponer la Iglesia. Al final se equivocaron, estamos hablando de 1.800.000 euros. Y claro que soy consciente que no solamente el Ayuntamiento tiene que ayudar. Y de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid se comprometió con ellos, pero hizo la misma pregunta que todos los que ustedes han hecho en este salón de plenos y la que yo también hice. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto importe estamos hablando? Porque lo primero que tengo que saber es de qué importe estamos hablando para poder ayudar. Hasta ayer no teníamos el proyecto encima de la mesa, que evidentemente nos refleja que la ayuda, si se hace en una única fase, sería 1.800.000 euros. Si se estira a hacerlas en alguna fase más, se incrementaría en un 40% más la ejecución de la obra. Por tanto, sí que es verdad que, como ha dicho el representante del Partido Socialista, perdone que se me ha ido ahora el nombre, el señor Martín de la Sierra, estamos hablando de que tiene que ayudar el resto de las administraciones, llámese Estado, llámese Comunidad de Madrid, por supuesto la diócesis, pero nosotros nos tenemos que comprometer como institución que tenemos que proteger nuestro patrimonio local. Y si no lo protegemos nosotros, mal ejemplo vamos a dar a los demás. Pero, señor Martín de la Sierra, a mí no me vale solamente con este posicionamiento político, porque en cierto modo sí que puede ser un posicionamiento político o una intención de que se arregle. Yo quiero el compromiso del Gobierno de esta ciudad a realizar esa modificación presupuestaria y a sacar los recursos económicos. Pongámonos de acuerdo en qué importe podemos sufragar. Ya sabemos las últimas noticias de ese superávit que ha tenido el Ayuntamiento y lo podemos destinar aquí. Lo que es lamentable es que al final solamente nos quedemos en esto, o sea, es decir, solamente nos quedemos en un posicionamiento político. No, nosotros desde el Partido Popular creemos, en este caso, con independencia de nuestra ideología y de ser creyentes o no, porque en nuestras filas, lógicamente, hay absolutamente de todo tipo de personas, sí que creemos todos firmemente en respetar y en ayudar en la rehabilitación de nuestro patrimonio, sobre todo encima si además puede ser un peligro en caso de que se derrumbe para los que allí la visitan o a los vecinos colindantes. Gracias. Segundo turno de intervención. Se empieza la señora Cruz. Gracias. Bueno, primero puntualizar que, por las palabras del portavoz del Partido Popular ahora, deben haber tenido los grupos con el párroco al menos 2 reuniones, porque el párroco pidió mi teléfono o mi contacto precisamente cuando tuvieron ustedes la primera reunión o la reunión para poder explicarme o explicarnos a nosotras lo que les había explicado a ustedes en la misma, y dudo que me mintiera. Así también me lo transmitió él mismo. En segundo lugar, señor Martín de la Sierra, su prioridad como concejal de Cultura en cuanto a edificios que sí que son municipales, debería ser arreglar y acondicionar el edificio en el que está la Escuela de Música Conservatorio Municipal. Creo que esa debería ser su prioridad, como dice mi compañera, y punto, antes de empezar a pensar en otras cuestiones o en otras subvenciones. Por otro lado, puntualizar también que la ermita de Polvoranca, los restos de Polvoranca, hubo un acuerdo de permuta o venta, ya no recuerdo, eran propiedad de una familia, propiedad privada de una familia, a pesar de que tenía una ermita y era un edificio religioso, no era propiedad de la Iglesia. Hubo un acuerdo de venta o permuta en 1995 con el Ayuntamiento. No me queda claro si la propuesta de
señor Muñoz de Leganemos es que haya una especie de convenio de cesión por parte de la Iglesia del edificio como una concesión administrativa, pero la inversa por X tiempo. Alertar de convenios extraños que ya ha habido con esta diócesis, además, por ejemplo, como el de Navalcarnero de 2005, que pueden ser bastante problemáticos y están a punto de llegar a los tribunales. Plantear que si la propiedad del edificio es de la Iglesia y la Iglesia es la que puede disponer del mismo, pues sería la que debería, en primer lugar, hacerse cargo de la conservación y de la rehabilitación de la misma, y que la Iglesia recibe bastante dinero de fondos públicos por distintas vías y de las distintas administraciones y también de la casilla del IRPF, y lo que tendría que hacer es revisar a lo mejor sus prioridades para poder acometer estas cuestiones. En 2016, varios medios de tirada nacional, cuando se hacen públicos los datos, se refleja que del IRPF solo el 2,12% de la recaudación va a Cáritas en los peores años de nuestra crisis. Salió la noticia en Público y en muchos otros. En La Marea, un informe del año pasado, Cáritas recibe solo el 2,3% de lo recaudado por esta casilla. Básicamente están en esa cifra todos los años. Comparar la cifra del año pasado, 6,2 millones, con, por ejemplo, lo que recibe 13TV, lo que recibía en ese año en el presupuesto, que eran 10 millones. También es una cifra similar a la que dedican solo al sueldo de los obispos, solo del obispado. Si no puede conservar todo el patrimonio, pues a lo mejor tiene que pensar en renunciar y donar parte de él. A lo Se le mejor acabó el tiempo, señora Cruz. Habría que ir a otros modelos en otros países, como por ejemplo el francés, donde los edificios que son patrimonio histórico anteriores a la ley de 1905 son directamente públicos y es la Administración la que cobra las entradas, etcétera, etcétera, y también se hace cargo de la conservación. Aquí, sin embargo, tenemos que son propiedad de la Iglesia y el Estado hace las aportaciones, como decía, a través de patrimonio y muchas otras fórmulas. Y además la Iglesia es la que está cobrando entradas, sacando beneficio, como en algunas catedrales o como, por ejemplo, con la mezquita de Granada. Ese dinero lo podrían intervenir en mantener otros templos y, sin embargo, no lo hacen. Destacar también que la propia diócesis, que publica sus cuentas en la web hasta el año pasado, está y sigue abriendo parroquias nuevas durante este tiempo. A lo mejor tenía que renunciar a eso. Que en octubre de 2017 anunciaban que contaban con 50 misioneros y misioneras evangelizando en 24 países, esta diócesis. Pues a lo mejor tienen que reorganizar sus prioridades y acometer las obras necesarias para la conservación en sus edificios, como hacen el resto de propietarios y propietarias. Venga, más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias de nuevo. Simplemente reiterar la posición para que no quede lugar a dudas. Nuestro planteamiento no es en el sentido de, no tiene nada que ver con el sentimiento religioso de uno u otro, simplemente es un tema de prioridades. Nosotros sí consideramos que la Iglesia de San Salvador sí forma parte del patrimonio de la ciudad. Claro que forma parte del patrimonio de la ciudad, la Iglesia de San Salvador. Y a los que les gusta la historia del arte, por ejemplo, como a mí, evidentemente, y especialmente la historia de la arquitectura, y no practicando absolutamente ninguna religión, cuando estudiamos o vemos un monumento gótico, románico, mudéjar, no sé, renacentista, barroco, de cualquier estilo arquitectónico, el 80% de las veces estamos ante un monumento religioso. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Para que quede claro, es una cuestión de prioridades. No tenemos hoy un presupuesto para acometer ese tipo de reforma y si tenemos una opción de modificación presupuestaria, pues como ustedes saben, en temas sociales tenemos una lista de espera muy importante. Yo, para terminar, simplemente dos cuestiones. Se habla aquí de reuniones. A mi grupo no le han convocado a ninguna reunión, por lo tanto, a lo mejor es que ya sabía alguien la posición de voto. Y, en segundo lugar, señor Recuenco, le he dicho en mi intervención que qué parte va a aportar de este proyecto cualquier entidad o organismo religioso. Hay que recordar
que de la crucecita de las declaraciones de la renta, la Iglesia, para rehabilitación y construcciones, y corríjame, señor Recuenco, se lleva 4,58 millones de euros. Y digo yo que la Iglesia de San Salvador, a lo mejor, de esa parte, a lo mejor sí que le podía corresponder una parte. No me atrevería a decir qué porcentaje ni cantidad. Pero, en todo caso, sí que sería interesante, le vuelvo a reiterar, ya que usted es una de las personas que está en contacto directo con el párroco, responsable de la Iglesia de San Salvador, qué parte pondría cualquier entidad religiosa y, sobre todo, tener en cuenta esa cantidad que también he dicho. Gracias, señor Muñoz. Bueno, nosotros somos una opción laica y, consecuentemente, hemos actuado desde que llegamos a las instituciones. Nosotros, por ejemplo, no nos metemos en los asuntos de la Iglesia para nada. Tampoco apoyamos a las peñas cuando exigían que el párroco las recibiera en las puertas de la Iglesia. Otros que hoy han abrazado el laicismo, estaban allí por montar jaleo y apoyaron firmemente que las peñas fueran recibidas. Nosotros pensamos que tienen todo el derecho a creer o a no creer, pero que se tienen que separar las cuestiones de la Iglesia con las cuestiones de las administraciones públicas. A mí me preocupa cuando he sabido que la reunión era conjunta, salvando al señor Egea, y falta alguno más, algún asesor de la señora Cruz, es la misma que en el tema de las gasolineras. Los mismos. Y además las mismas posiciones, unos que sí, los otros que no, está pactado entre el PP y el PSOE, el otro que dice que se abstiene pero que políticamente vota a favor, menudo follón. Toda la legislatura pasada fueron estos los acuerdos que fuisteis alcanzando. Está acordado esto ya entre todos los grupos de la oposición, que unos que sí, los otros que no, pero que va a salir adelante porque yo más tengo si hace falta, porque nunca me pringo, políticamente sí. Menudo follón tenéis aquí, menudo follón ha habido en las últimas legislaturas. Aquí los mismos políticos, 20 años, y no habéis hecho más que enredar. El PSOE votó en contra cuando lo propone el PP. Menudo lío tenéis aquí. Mirad, no tenemos nada contra la Iglesia. Lo que tenemos es un sentimiento de pueblo del que creo que carecéis y de beneficiar a las mayorías. Este dinero, que no sabemos todavía cuál es el que nos tenemos que gastar para arreglar la Iglesia, tiene que venir de patrimonio, no del Ayuntamiento de Leganés. ¿Os imagináis que todos los ayuntamientos de España tuviesen que mantener todos los edificios culturalmente importantes? Estáis mintiendo, es mentira. Quien tiene que asumir esto es la Comunidad de Madrid y el Estado. Entonces, exíjale a la Esperanza, a la señora, iba a decir a la señora Aguirre, exigid a la señora Cifuentes que ponga dinero para rehabilitar, defiendan los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas de Leganés, porque si nos tenemos que hacer cargo nosotros de todas estas cuestiones, nos quedamos para cosas tan importantes como que los colegios no estén llenos de goteras cada vez que llueve, o que la escuela de música sea impracticable porque cada vez que llueve tenemos que poner cubos por todos los sitios. Presten atención a los intereses de Leganés y dejen de despistar a la ciudadanía, que en el fondo, en el fútbol, en los toros y en la Iglesia estáis siempre de acuerdo los mismos. Por favor, presten atención a los intereses generales. Gracias, señor Delgado. Sí, intentaré ser breve. A mí me llama mucho la atención que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, para justificar esta moción, que nosotros vamos a votar a favor, era hablar del patrimonio histórico y respeto al patrimonio histórico. Y lo dice el Partido Popular y el Partido Socialista, responsables de la desaparición de la ermita de la Finca de la Mora, son los responsables de que la piscina Solagua se haya convertido en un absoluto erial y vertedero ahora mismo de podas de árboles, que se hayan cargado prácticamente todo elemento histórico que hubiera en el centro de la ciudad, que ya no queda prácticamente ningún vestigio de eso, o que la Biblioteca Central nos vaya a suponer como extra 7 millones de euros, más o menos, incluso más, por el simple hecho del abandono a medias entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso también es patrimonio histórico. Eso también es patrimonio de la ciudad y no he visto a ninguno de los dos partidos sacar mucho pecho al respecto. Y tengo la sensación, efectivamente, yo comparto con el señor Muñoz la sensación que esto es un brindis al sol previa a una modificación presupuestaria que ya tienen pactada el Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso ya mi pregunta es, ¿de cuánto dinero estamos hablando que va a suponer esa modificación presupuestaria? ¿Cuándo la van a presentar? Esta es la coartada previa para llevar a cabo esa actuación. ¿Es razonable presentar una modificación presupuestaria sobre esta cuestión, que no discutimos su importancia y relevancia, pero que entendemos que en el ranking de prioridades
debería de analizarse de un punto de vista global, es decir, con un presupuesto en el que se viera todas las necesidades y todos los recursos. ¿Es más importante, señor Martín de la Sierra, arreglar la Iglesia del Salvador o arreglar la Escuela Conservatorio Miguel Rodríguez Sales, como le han comentado algún compañero? O las goteras que hay en muchos de los centros cívicos. ¿Ese debate lo vamos a tener alguna vez en esta ciudad o se van a traer permanentemente esos chantajes político-presupuestarios en el que en cada pleno nos traen un asunto previamente pasteleado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para decir que todos aquellos que decimos que no queremos que se hagan determinadas cosas, pero la fundamental, que es traer un presupuesto y que de un punto de vista global todos los grupos políticos marquemos nuestras prioridades, ese debate se nos hurte? Y que encima se hurte cuando ya tienen el compromiso por parte de Unión por Leganés que nuestros 6 votos serían favorables para sacar un presupuesto. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Dice aquel dicho de cariño no es lo que parece, pero yo creo que cariño sí es lo que parece. Y esto lo que parece esta moción, sinceramente, es que es el paso previo a la modificación presupuestaria que está por venir. No sé si en el pleno ordinario o en el extraordinario. Pero nosotros siempre vamos a decir lo mismo que le dijimos al párroco y decimos aquí en este pleno y lo vamos a decir donde haga falta. Que es bueno, recomendable, razonable, positivo que el Ayuntamiento colabore en un edificio histórico y un monumento como es la Iglesia del Salvador, sí. Pero la modificación presupuestaria Unión por Leganés va a apoyar eso cuando no estamos analizando un presupuesto global y seguimos parcheando un presupuesto ilegal del Partido Popular. Pues ya les adelanto que nuestro voto no va a ser precisamente favorable. Y a mí me gustaría ver también cómo Izquierda Unida, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, o como se llame ahora, cómo va a actuar, nunca mejor dicho, ante este hecho cuando venga esa modificación presupuestaria. Porque, claro, si ya está pactada entre el PP y el PSOE, el voto en contra de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid va a ser prescindible, no va a ser pintoresco, en el que podrá usted también a su parroquia justificarlo. Nosotros ya decimos claramente que no vamos a votar a favor de esa modificación presupuestaria. No sé lo que va a hacer usted. En cualquier caso, esta moción se trata de lo que se trata. Hoy se trataba de mostrar públicamente ese apoyo a las reformas o arreglos de la Iglesia de San Salvador. Nosotros estamos de acuerdo, del mismo modo que estamos de acuerdo en que se arregle la ermita de Polvoranca, que se arreglen los colegios, que se subvencionen los ascensores o que se arreglen los edificios públicos. Estamos de acuerdo. Ahora, cuando venga el siguiente debate, pues una vez más se le verá el careto, se quedarán retratados cada uno de los aquí presentes. Nada, muchas gracias. Gracias, señor Martín de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. De nuevo, bueno, vamos a centrarnos un poco en la moción, que ya estamos cansados de la táctica del calamar. A ver, efectivamente, he oído una expresión que decía, es que esto es el sentimiento de pueblo, Efectivamente, yo creo que el apoyo a la rehabilitación de la parroquia del Salvador, de la parroquia, de la iglesia, del edificio, requiere ese apoyo de ese sentimiento de pueblo. De eso estamos hablando, de ese orgullo del patrimonio artístico y cultural que representa la iglesia, el edificio de El Salvador. Aquí no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando ni de la relación de la Iglesia y Estado, del concordato, de lo que ocurrió en no sé dónde. No hablamos de eso, hablamos de un edificio muy emblemático de la ciudad de Leganés. De eso estamos hablando. Y también, porque ya empiezan a surgir algunas dudas para excusar, vete a saber si es el no apoyo o la abstención, quiero decir que, desde luego, este equipo de gobierno no va a proponer una modificación presupuestaria sin el apoyo suficiente, lo voy a decir, de la gran mayoría, y en especial de ULEG. No lo vamos a proponer. Para nosotros, rehabilitar la parroquia del Salvador tiene el mismo valor que la rehabilitación de las casas históricas que se están haciendo en Madrid. El mismo, casas históricas de la Guerra Civil, el mismo. Y, por supuesto, cuando exista un proyecto y un presupuesto, entonces será el momento de debatir el grado de participación de este ayuntamiento. Pero primero debe existir el proyecto fijo y el presupuesto. Y entonces hablaremos de qué participación debe aportar el Ayuntamiento de Leganés. Mientras tanto, nada. Este proyecto, este apoyo, o es
rozando la unanimidad, o evidentemente nosotros, como equipo de gobierno, no nos vamos a tirar al charco. Aquí estamos todos en este barco, porque estamos hablando del sentimiento pepinero. Y el sentimiento pepinero creo que debemos estar todos comprometidos con él, por sentido común y por coherencia. Digo todos los que formamos esta corporación. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Recuenco. Un minuto para cerrar el debate y votamos. Gracias. Señora Cruz, la Escuela de Música también. Lo que espero es que levante usted la mano cuando se destinen los recursos económicos a arreglarlo. Señor Bejarano, dice usted que cuánto va a aportar la Comunidad de Madrid. Ya le he dicho antes la cifra y al señor Martín de la Sierra se la digo también. Ya tenemos proyecto encima de la mesa y cuantificado. 1.800.000 euros. Lo que hay que saber es cuánto va a aportar el Ayuntamiento de Leganés para, lógicamente, luego que la diócesis aporte el resto. Y eso es lo que va a aportar la diócesis. Señor Muñoz, el resto, como le he dicho anteriormente, son 4 millones de euros para mantener los edificios de la Comunidad de Madrid por parte de la diócesis. Y a lo mejor usted no va, pero hay ciudadanos a los que usted también representa que van. Entonces tiene usted la obligación de ir. Y que no se le olvide nunca que fui yo el que le di el teléfono al señor párroco para que de verdad creía que había algo de responsabilidad en usted, pero veo que cada vez me defrauda más. Señor Martín de la Sierra, que no quede en papel mojado esto. No me ha gustado la manifestación que ha dicho que quiere una gran mayoría, porque la verdad es que igual de derecho tienen las casas regionales, cuando hemos votado a favor con una mayoría, igual de derecho tiene el arreglar los campos de fútbol donde juegan los hijos de los vecinos de Leganés de todas las ideologías, igual de derecho tienen en hacerse un centro de mayores, igual de derecho tiene el arreglarse el Manuel Cadenas, igual de derecho tiene el arreglar la parroquia de San Salvador. Usted sabe que en este salón de plenos solo hay un partido que está ejerciendo la oposición con responsabilidad. Solo hay un partido que está haciendo la oposición con responsabilidad. Y su obligación como Gobierno, evidentemente, es cumplir también con todos los ciudadanos, le voten o no le voten. Y esa manifestación que usted ha realizado, desde luego, no acompaña la sensatez y la responsabilidad. Me dirijo a usted, pero verdaderamente el principal responsable es el que se sienta ahí como alcalde de la mesa. No obstante, me congratulo que salga esta iniciativa política, que no deja de ser otra cuestión que una iniciativa política y una postulación del voto y del sentimiento, pero evidentemente aquí la parte que más preocupa es cuando vengan los recursos económicos y nos posicionemos todos en ello. Bueno, pues vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? 18, si no me equivoco. ¿Votos en contra? 5, 6, abstenciones, 1. Bien, pues vamos a hacer un receso para comer. Volvemos a las 4:30.